tardes, compañeros de la Asociación Valentín Andrés. Tenemos también con nosotros a la concejala de Cultura, Elsa Suárez, teniente alcalde, a la cual agradecemos en su parece ser que es el primer día que tiene, digamos, la voluntad de empezar con una buena racha de actividades culturales, y hoy es el comienzo de una de ellas, ¿no? La Asociación Cultural Valentín Andrés sigue fiel a lo que al comienzo de la asociación, a la formación, que es favorecer la cultura presentando actividades de tipo cultural de toda índole, a lo largo además de todo el año. Es decir, estamos muy orgullosos de ofrecer toda esa variedad de actividades de tipo cultural y seguiremos insistiendo en ello, a pesar de que, digamos, que la parte fundamental es ese concurso internacional y escolar de cuentos y de relato corto, que este año llega a su 27ª edición. Hoy tenemos el gusto y el placer de presentar estas solarigrafías. Perdón, me cuesta mucho trabajo pronunciar palabras que se nos ponen difíciles a la hora de... y esta es una de ellas. Entonces, si me permitís, pues quisiera hablaros de un poco del inicio de la fotografía. Me siento mucho rubor porque nos acompaña Jorge Alonso Molina, y como le decía cuando me sorprendió con su grata visita, pues hablar a un catedrático, hablar desde un escolar y hablar sobre un tema tan complejo como es la fotografía, pues me resulta un poco ruborizante. De todas formas, pues voy a intentarlo, y desde luego, si en algún momento cometo el sacrilegio de decir algo que no esté muy de acuerdo, pues oye, te sugiero que me corrijas en lo corregible. Bueno, vamos a ver, mira, yo me gustaría, para empezar, que hiciésemos un ejercicio de imaginación. Vamos a suponer, vamos a trasladarnos al siglo XV, a finales del siglo XV, vamos a trasladarnos a Florencia y vamos a apagar las luces. Estamos en un sitio absolutamente oscuro, estamos dispuestos a dormirnos una siesta y tenemos la cabecera con las ventanas al lado de nuestro cabecero. Y esas ventanas están cerradas absolutamente porque no queremos que al mediodía el sol de Florencia, que es muy intenso, nos moleste. Entonces, aquello queda completamente oscuro. Quien se acuesta no es más ni menos que un hombre que todos ustedes conocen, que era Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era de Da Vinci, pero se había trasladado a Florencia a estudiar. Y detrás de estas ventanas se encuentra la Catedral de Santa María de Fiore, con el domo. Entonces él cierra las ventanas, cierra las contraventanas, pero he aquí que cuando está acostado, una de las contraventanas tenía un agujerito. Y resulta que ese pequeño agujerito, ¿qué hacía? Pues hacía que todo el paisaje que había en el exterior se mostrase en la pared de enfrente a donde él estaba acostado. Pero resulta que invertido, es decir, el domo de Santa María de Fiore se veía boca abajo. Entonces empezó a pensar, dijo, pues bueno, no se trataba más que de repetir el experimento, pero a escala menor, y entonces se fabrica una caja, un cajón, lo pinta por dentro de negro, le hace un agujerito y hace una réplica de lo que a él le ha pasado en su habitación una tarde de siesta estupenda en Florencia. Y entonces, poniendo, una vez que forma la caja y ve que efectivamente se forman en la parte posterior del agujero, se forman imágenes, y dice, pues bueno, vamos a sustituir
la parte posterior por un tipo de papel, del tipo de papel cebolla, y entonces vamos a aprovechar ese experimento y vamos a aprovechar esto que a partir de entonces se llamó la cámara oscura para hacer la réplica en dibujo de las cosas que la cámara oscura reflejaba allí. Esto es una historia. Y esta historia parece ser que en la cámara oscura ya se habían hecho experimentos tan anteriores como en el siglo V a.C. Pero es una historia bonita y oye, había que contarla. Y además nos viene muy bien para reflejar lo que es la cámara oscura. Bueno, entonces se trataba de ver imágenes a través de esa cámara, pero claro, aquellas imágenes había que de alguna manera fijarlas en algún lado. ¿Cómo se podía hacer eso? Pues se pudo, porque la ciencia avanza, que es una barbaridad, pero pasaron 300 años. Y entonces un hombre francés, un químico, que se apellidaba Niepce, empieza a experimentar junto a su hijo, y empieza a experimentar con una aleación de metales, cobre, plomo, amonio, y sobre esta aleación de este metal, o sea, de este metal tan maleable, coloca betún de Judea y aceite de lavanda, y logra en el año 1826, exponiendo su cámara oscura con esta aleación de cobre y de betún de Judea, logra fijar la primera imagen, colocando esa cámara oscura en un patio de su casa en Grasse, en Francia, en el sur de Francia. Coloca allí la caja, la tiene durante 8 horas exponiéndose a que la luz, porque la fotografía no es más que escribir con luz. Entonces, logra la primera imagen después de 8 horas de exposición, imagen que se encuentra en la Universidad de Texas, en 1826. Si hay algo que corregir, no hay problema. Entonces, esa imagen que ha pasado a la historia, luego este hombre pues tiene muchos contactos con Daguerre, el primer daguerrotipo que hay, tuvo mucha fama, pero quien realmente, o a veces suele ocurrir esto, quien realmente, digamos, tuvo la imaginación, el arte de conseguir eso fue este hombre de esa ciudad pequeñita de Francia, se llama Grasse. Y entonces parece ser que ahí dicen que es la primera imagen de la que se tiene constancia. Hay dudas, porque también hay otra hecha por él mismo, que llaman La Comida, que está hecha en 1822, o sea, 4 años antes, pero yo hasta aquí es hasta donde sé. Entonces, volviendo a al motivo por el que estamos hoy aquí, pues, y si no, pues ya me lo dirá el día que venga Jesús, tu hermano, pues él hace una cosa muy parecida, muy similar. Yo no he hablado con él, pero me imagino que será, coge una lata, yo tenía una lata de Coca-Cola en casa, vacía, con la idea de traerla hoy aquí y hablar un poco de esto entre ustedes. Pero resulta que como ya la memoria se me va quedando de aquella manera, pues resulta que la lata se quedó, como se quedan otras muchas cosas todos los días, y tengo que andar buscando, luego no recuerdo. Entonces, ¿qué hice? Pues acudí a una cosa similar. Un bote de Coca-Cola, o de un refresco, un bote cilíndrico, le hace un agujerito aquí, en la parte posterior me imagino que pondrá un papel fotográfico sensible, ahora ese papel fotográfico es de sales de plata que en contacto con la luz se ennegrecen, y entonces ese contraste entre la parte negra y la oscura son las imágenes que son las imágenes replicadas. Y Jesús, por lo visto, no tiene 8 horas la cámara oscura expuesta, sino que la tiene 1 mes, 2 meses, 3 meses y hasta no sé cuántos meses expuesta. Y con ello consigue imágenes extraordinarias.
Y eso es el motivo de lo que estamos, por el que estamos hoy aquí, y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, si me parece bien a nuestro amigo Joglar, pues nos continúa un poco con el tema de... Muchas gracias. Bueno, yo voy a contaros un poco quién es Jesús, mi hermano, y después un poco de lo que hace, pero sin entrar en cuestiones técnicas, porque para eso está él. Yo no me considero capacitado para explicar técnicamente lo que es la solarigrafía. Para que no se te olvide y no te cueste trabajo, que esa es una grafía fabricada por el sol, solar. En Niepce llamaba heliografías. Más o menos es lo mismo. Helio, como sabéis, como saben todos ustedes, Helios es el sol en griego, ¿no? La heliografía lo llamaba. Bueno, pues Jesús, uno de nuestros hermanos, digo nuestros porque tengo otro por ahí escondido, nació en Infiesto, como todos, estudió químicas en Oviedo, en la facultad. Cuando terminó la carrera quedó adscrito en una de las cátedras de allí, hasta que obtuvo una beca de investigación y marchó a Estados Unidos, en concreto a la Universidad de Yale en Connecticut, y estuvo allí 2 años. A la vuelta, hace el doctorado, la tesis doctoral la presenta y la defiende en Oviedo, y después se presenta en las oposiciones al CSIC y obtiene plaza. Tenía varias posibilidades de escoger en distintas ciudades, y él eligió Barcelona porque creyó que era la que más oportunidades le daba a lo que quería hacer, y para allí se fue y allí sí. Se inició en la fotografía, en la era analógica, con una máquina Contax 2 que tenía mi padre, que era la que usaba él, y él ya tenía su afición. En mi casa había una máquina de revelar, que lo hacía en el cuarto baño él con otro de los hermanos, los más torpes íbamos a fisgar cuando nos dejaban, pero tocar ni un papel. Y ya él desde siempre tuvo mucha afición al tema fotográfico. En el año 2009, o sea, hace ahora 10 años, quiso asistir a unos cursos allí en Barcelona de fotografía más o menos convencional todavía, y no tuvo plaza. Y al poco tiempo se enteró de que había un curso de solarigrafía. Él no sabía lo que era, se enteró un poco y se apuntó a aquel curso. Entonces, a partir de ahí ya el hombre fue como si le hubiese entrado una enfermedad y se dedicó a esto, y continúa con esto, con lo que inicialmente se llama fotografía estenopeica, o cámara estenopeica, que tiene el estenopo, que es el agujerín. Parte de las cámaras, como dices tú, después nos lo va a explicar él, porque nos mandó un vídeo con una proyección de diapositivas y explicándonos más o menos cómo las hace. Él dice que está muy orgulloso de haberse dedicado a este tipo de fotografía, y además dice que cuando va a colocar una cámara le hace pensar mucho tiempo antes de colocarla, porque él quiere imaginarse antes de ponerla qué es la imagen que va a obtener después. Entonces hay que jugar en principio con el recorrido del Sol, que sale por el este, como todos sabemos, y se mete por el oeste, porque el que hace la fotografía es el movimiento del Sol, de la luz solar. Entonces coloca sus cámaras, las ratas, que cuando las coloca por el monte, en tejados, en la ventana de su casa, en la de los amigos, en cualquier sitio que se le ocurra, busca la forma de colocarlas allí y las deja. Una la recoge al cabo de un mes, otras 8 meses. Abajo vais a ver fotos de los picos de Europa con un periodo un tiempo de exposición de 6 meses, 8 meses, que a mí es lo que realmente me llamó la atención, dentro de lo desconocedor que soy del tema fotográfico. Yo siempre oí, desde que era pequeño, que una fotografía era una instantánea, porque capta un instante. Eso quiere decir, o así lo entendía yo, que es
el instante disparas y la luz en contacto con la película solamente está ese instante, mayor o menor tiempo de exposición que le demos a la cámara según nos permita, pero es un instante. Sin embargo, este instante son 6 meses, 8 meses o 1. Ya me parece demasiado largo para ser un instante. Yo eso no lo acabo de entender, pero ya vendrá él a contarnos. Entonces, son fotografías con tiempos de exposición muy largos, ya lo veremos que después lo cuenta él. Las cámaras las construye efectivamente, personalmente, con latas de refrescos, cerveza, Coca-Cola, lo que pille, y las colocas en los sitios donde más bien. Él dice siempre cuando marcha con una mochila o lo que sea, con una bolsa a poner cámaras por ahí, que va a sembrar. Y después cuando va a recogerlas dice que va a recolectar. Es como si fuese la agricultura. Siembras y después recoges el fruto de lo que sembraste. Por otra parte, deciros también que Jesús, ya metiéndonos en el tema más fotográfico, realizó una montonera de exposiciones a nivel mundial, unas individuales y la mayoría colectivas, y por ejemplo se hizo, la primera la hizo en Barcelona y después ya hizo varias en Barcelona, en Berlín, en Ucrania, en Buenos Aires, Argentina, México, y después aquí en España, que yo recuerde ahora, hizo en Cádiz y en Jaén. En Asturias es la primera que hace. Sé que tiene presiones, o no presiones, pero que tiene demanda de que la haga manifiesto, pero yo tengo la suerte de que me adelanté, que me perdonen los paisanos del pueblo donde nací. Entonces, bueno, va a explicarnoslo un poco, vamos a ver el vídeo, es muy breve, son 5 minutinos y una serie de diapositivas que nos va explicando. Y para finalizar, quiero deciros que él se comprometió conmigo que cuando venga a Asturias, por razones de trabajo no podía, que nos avisará con tiempo suficiente para que desde la asociación, si estamos interesados, que yo le dije que sí, sin preguntar a nadie, a venir a dar una charla ya amplia explicando cómo es el tema y cómo lo hace. Entonces ya sin más, podemos pasar a poner la proyección. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación Cultural Valentín Andrés y a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Grado la oportunidad que me ofrecen para hacer esta exposición de solarigrafías. Me hubiera encantado estar ahí, pero no me es posible, así que explicaré brevemente en qué consiste la fotografía estenopeica y la solarigrafía. Todas las fotos que aparecen en esta presentación están hechas con cámaras estenopeicas. La fotografía estenopeica es la técnica para hacer fotografías con una cámara sin lente. Una cámara estenopeica solo tiene un pequeño orificio por el que entra la luz. A este agujero se le denomina estenopo, del griego steno, estrecho, y ope, agujero. En inglés se conoce también como pinhole, que traducido quiere decir agujero de aguja. Las cámaras fotográficas tienen su origen en la cámara oscura, que es un instrumento óptico que permite obtener una proyección de una imagen externa sobre su superficie interior. Consiste en una habitación o una caja cerrada y un agujero por el que entra la luz que proyecta en la pared opuesta la imagen del exterior. Si se coloca un material fotosensible, película, papel o un sensor digital, se convierte en una cámara fotográfica estenopeica. Las características principales de una cámara oscura son el diámetro del estenopo, la distancia focal y su número F, o también conocido como diafragma. En el esquema se puede apreciar además que la imagen obtenida aparece con una doble inversión, tanto vertical como lateral. Para una distancia focal determinada existe un diámetro de estenopo que proporciona la calidad de imagen óptima en cada caso y que viene dado por la ecuación que figura en la transparencia, que es el diámetro del estenopo igual a 0,04 por la raíz cuadrada de la distancia focal, que fue descubierta y publicada por Lord Rayleigh en 1891. Por otra parte, el número F, conocido también como diafragma, se obtiene al dividir la distancia focal por el diámetro del estenopo.
Este parámetro es clave para determinar el tiempo de exposición. En las cámaras con óptica los valores más habituales van desde 1,2 o 1,4 a 22 y nos dan una idea de la luminosidad de la lente. Pero en las cámaras estenopeicas los diafragmas suelen ser mucho mayores, del orden de 100 a 300 o incluso más. Esto hace que los tiempos de exposición en las cámaras estenopeicas sean mucho más largos que con las cámaras con óptica. Por otra parte, la solarigrafía es una técnica fotográfica basada en registrar el paisaje y el recorrido del sol en el cielo. Es un procedimiento que combina fotografía estenopeica y tratamiento digital. Utiliza una cámara estenopeica, papel fotográfico sin revelado y un escáner para visualizar las imágenes. Usando tiempos de exposición muy largos, desde varias horas hasta muchos meses, se registran cambios en el papel y se genera una imagen con diferentes tonalidades que puede verse bajo una luz muy tenue para no velar la fotografía. De hecho, cuando se abre la cámara se puede ver la imagen formada, en este caso lo hemos hecho con una lámpara roja para no estropear la foto, que una vez escaneada y editada proporciona el positivo correspondiente que se observa a la derecha. Como ya he mencionado, en el negativo se produce una inversión de la imagen vertical y horizontal que se corrige en la edición. En esta diapositiva muestro una cámara colocada sobre unas rocas enfocando hacia el valle de enfrente y el resultado después de unos 8 meses de exposición. Por último, os muestro unas fotos de la preparación de las cámaras hechas utilizando latas de bebida. Para cada cámara utilizo 2 latas, una para el cuerpo y otra para la tapa. Las pinto con un spray negro y les hago el estenopo con un alfiler. Después marco la posición del estenopo, que tapo con un trozo de cinta aislante negra, y en un cuarto con luz roja coloco el papel sujeto con un poco de cinta adhesiva transparente a lo largo de toda la superficie interna de la lata, excepto un pequeño espacio para no tapar el agujero. Finalmente, coloco la tapa y la sujeto con cinta aislante. En las 2 fotos inferiores se ven las cámaras colocadas en la localización elegida. Esto es todo. Muchas gracias por vuestra presencia y especialmente a mi hermano Alfonso por las gestiones. Saludos. No queríamos terminar sin que en este primer momento, como concejal de Cultura, en un acto cultural como este, pues nos dirija unas palabras la concejala y de nuevo agradecerle su presencia. Buenas tardes. Bueno, como bien dijo Eduardo, es mi primera vez como concejala de Cultura de esta nueva legislatura y no tenía muy preparado hablar hoy aquí, pero bueno, las improvisaciones no son muy buenas, así que por si acaso no voy a extenderme mucho. Dar las gracias a la Asociación Cultural Valentín Andrés porque me consta, aunque en la anterior legislatura no fui la concejala de Cultura, sí que participé como oyente en muchas de los actos que organizaron conjuntamente con la Concejalía de Cultura. Así que, por la parte que me toca, espero que sigamos en la misma línea organizando un montón de actos esta legislatura. Y a Joglar, muchas gracias por adelantarte a un fiesto y que fuera el sitio elegido para esta exposición y trasladar las gracias a tu hermano por exponer aquí y por supuesto está su casa para cuando quiera venir a dar esa charla. Nada más, muchas gracias.